Ya vamos ok. Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén, en qué lugar del planeta se encuentren. Para mí ya son las buenas noches, ya estoy en el otro día. Pero, pero bueno, muy contento y bienvenidos a todos a la presentación del número 30 de la revista SIC, Literatura y Derechos Humanos. Un trabajo monumental, como siempre son las ediciones de los números de SIC. Consta que además a Gabriela como coordinadora le agarró al final del año, cuando ya estamos todos liquidados, muy muertos, y le tocó remar con todo ese cansancio y todo ese trabajo para sacar un número excelente, con una gran participación, de gran nivel, y por supuesto seguimos estando muy orgullosos de lo que está haciendo la revista SIC y el consejo editor, sin duda, el equipo de Six Senses, como se han dado a llamar exactamente. Así que bueno, nada, darle las gracias a todos, darles la bienvenida y pasarle la palabra ya a Gabriela. Muchas gracias. Bueno, también arranco con agradecimientos, primero que nada a la directiva de nuestra asociación querida, que sigue apostando porque sí crezca cada vez más. A los colegas, bueno, que me acompañan en el consejo editor de la revista, quiero nombrar especialmente en este caso a María del Carmen González y a Elvira Blanco, las dos con su experiencia, con su gran capacidad de trabajo, con su acompañamiento permanente en esta tarea de coordinadora académica del número. Bueno, hicieron posible que el esfuerzo llegara a buen puerto. El trabajo de SIC es un trabajo en equipo, siempre, y bueno, y creo que quienes formamos parte de ese equipo estamos muy orgullosos de eso. De ese equipo también formaron parte de este número las dos correctoras, Mariela Orellón y Ana Gómez, quienes realizaron trabajos de traducción, y bueno, y al diseñador de la portada de los afiches, al exalumno Rodrigo Silva, al cual también quiero agradecer el trabajo porque el diseño quedó muy bonito, a mí me gustó mucho. En segundo lugar, bueno, y no menos importante, agradecer a las colaboradoras y los colaboradores de este número, que confiaron su saber a esta publicación, y bueno, y le otorgaron el nivel que creo que posee el número. Bueno, y por último, a quienes acompañan esta presentación. No voy a ser muy extensa, hay tres de los colaboradores que van a hablar también, así que voy a tomar un ratito nada más. El número 30 de SIC continúa una línea iniciada en los números anteriores, que es la línea de profundizar el diálogo académico, tanto con nuestra comunidad lectora que integra la APLU, como con investigadoras, investigadores, estudiantes de otras instituciones que son de aquí del Uruguay y también de otros lugares. Y quiero reparar precisamente en ese carácter internacional de este número, que contó con artículos de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Colombia, de México y de España. Como es habitual en nuestro sistema de arbitraje, cada artículo siguió el sistema de evaluación por par doble ciego, es decir, que mantuvo el anonimato tanto de los dos revisores como de los autores. Incluso se llevó a una tercera lectura cuando los fallos eran contrarios. Y desde la coordinación académica, bueno, se eligieron revisores que tuvieran una formación específica, cercana a las áreas de conocimiento de la temática de los artículos, lo cual condujo, como también ha ocurrido en otros números, a que se ampliara el comité de lectura con figuras que fueron invitadas especialmente de dentro y de fuera del país. También se incluyeron en este número algunas reseñas, algunas de ellas bueno, tuvieron que ver con publicaciones recientes que a su vez estaban vinculadas a la temática del número, como fue el caso
de la reseña de Alfredo de Zugarat sobre El tapiz de los Tupamaros y los hilos de otras historias, que fue un libro coordinado por Mario Delgado Paraín, y por su parte también tuvimos la reseña de Leticia Raggiotti, también allá de Córdoba, que reseñó, bueno, el proceso de una doble publicación argentina, primero un libro titulado Nosotras presas políticas, y luego la edición web de Nosotras en Libertad. Otras reseñas atendieron premios otorgados en el 2021, como los premios Bartolomé Hidalgo, tanto en narrativa como en poesía. Ahí hubo colegas que colaboraron de distintos lugares del país: Leticia Collazo, Sebastián Míguez, Daniel Quijano, Pablo Márquez. Y a su vez también surgió la posibilidad de reseñar una novela del último Nobel de Literatura, de Burnat, que es un escritor que para muchos de nosotros aún es bastante desconocido. Y bueno, en SIC tuvimos la reseña de María José Larre Borges sobre la novela Memory of Departure, que si bien tiene ya sus años, no era una novedad editorial, supuso la oportunidad de acercarnos a este escritor. Bueno, los tiempos de la edición no lo permitieron, pero en estos reconocimientos y en estos premios bien podría haberse incluido alguna de las reseñas de las últimas publicaciones de nuestro Premio Cervantes 2021, otorgado a Cristina Peri Rossi. Bueno, tal vez haya quien se anime a hacerlo para el próximo número de la revista, y ya lo dejo planteado. Bueno, me quiero detener antes de realizar algunos comentarios sobre el conjunto de los artículos de la revista, y en especial algunas reflexiones sobre la temática que abordan. Me quiero detener, decía, en una sección nueva que surgió, en realidad, a partir de un intercambio con el señor Oscar Brando, en su momento, que también forma parte del comité editor de la revista. Y esta sección se publicó finalmente bajo el título Voces de la Escritura, y está a cargo de 2 escritoras y un escritor, Eda Fabri, Tatiana Oroño y Julián Axat, que dan cuenta de sus experiencias de vida y escritura acerca de ese cruce precisamente entre literatura y derechos humanos. Como planteé en la editorial del número, creo que los modos en que lo académico ha repensado sus funciones, sus alcances, sus prácticas, la construcción de sus subjetividades en estas últimas décadas, vuelve cada vez más pertinente, creo yo más interesante, estos espacios de escritura que desde registros cercanos a la academia, aunque no plenamente en ella, en general se constituyen más como objetos de estudio, cómo estas escrituras dialogan a su vez con los géneros académicos formalizados que componen el grueso del número. Y en ese sentido, los estudios sobre derechos humanos heredan una rica tradición en la cual academia y movimientos sociales se hermanan, dialogan, muchas veces como resultado de fines compartidos. Hay un libro de Fernando Reati y Margarita Canavachuolo, que se llama De la cercanía emocional a la distancia histórica, representaciones del terrorismo de Estado 40 años después, y justamente creo que de eso se trata el haber introducido esta sección en el número de SIC, de ahondar en esos registros fronterizos entre la cercanía emocional y la distancia histórica que asociamos mucho más a quien investiga, ¿no? Es decir, una frontera que tal vez nos lleve a considerar que los géneros académicos, el ensayo, el testimonio, no se encuentran tan alejados. Combinar además los textos de Fabri, Oroño y Axat supuso, en este caso también, el diálogo intergeneracional, es decir, leer diversas experiencias generacionales frente al ejercicio del terrorismo de Estado, y las creaciones estéticas de estas distintas construcciones memorialísticas que aparecen en estos textos. Por ejemplo, la experiencia de la tortura y la cárcel política, la experiencia del incilio,
la desaparición de familiares y amigos, incluso la posibilidad de seguir pensando desde aquellas vivencias los ataques de nuestros derechos hoy. Bueno, y finalmente algunos comentarios sobre los artículos del número bajo esta temática, literatura y derechos humanos. Yo no voy a detenerme en el contenido específico de cada texto, por supuesto que está con esta presentación hecha la invitación a la lectura, y entre otras razones porque me van a seguir en la palabra 3 de sus integrantes, y no quiero abusar del tiempo. En todo caso, dejamos para un intercambio hacia el final, si les parece. Pero sí mencionar algunas palabras sobre el tema elegido. Desde la convocatoria, a mí me interesó un enfoque que atendía como varias direcciones. Por un lado, cómo los temas surgidos desde las distintas agendas de derechos humanos han sido refractados por la literatura. A su vez, cómo la literatura ha vuelto visible muchas veces los derechos. Cómo ha propiciado la emergencia de voces que buscan constituirse como sujetos de derecho. Por lo tanto, este estudio de la cultura en clave de derechos humanos permite, evidentemente, hacer dialogar distintos productos estéticos, e invita también a alejarse de posiciones claramente esencialistas con respecto a lo literario, ¿no? Aunque dicho esto, también reparo en que casi todos los artículos del número proponen finalmente el estudio de textos que pueden reconocerse dentro de géneros literarios considerados mayores o tradicionales, ¿no? Y acá, ¿puedo compartir la pantalla, Álvaro? ¿Sí? A ver. Pues quería mostrarles brevemente, por si no tuvieron todavía oportunidad de hacerlo, lo que es el sumario de la revista. Acá tenemos, por ejemplo, el texto de Miriam Pino y de Dámaso Rabanal, que están acá presentes. No me voy a detener en eso porque los van a escuchar, pero luego hay varios trabajos dedicados a novelas, especialmente el género novela, aparece como muy representado en el número. Está el texto de Teresa García sobre una novela de Cristina Feijó. Luego está el texto de Maite Goñi sobre una novela de Dulce Chacón. Está el texto de Senia Guerra sobre el osario de Boris Diop. Bueno, después aparecen algunos textos de poesía, como el trabajo de Andrés Agent dedicado a Paul Celan, el texto de Ricciardi que va hacia el género dramático. Es decir, finalmente las colaboraciones nos llevaron a esa tradicional tríada de los géneros literarios mayores, digamos, ¿no? Entonces, sin ánimo, evidentemente, de volver representativo, ni mucho menos este conjunto de artículos que publica SIC, este aspecto, ¿no?, el de los objetos de estudio elegidos finalmente, y su reconocimiento como formas literarias tradicionales, interpela, creo yo, el vínculo entre forma y contenido, pero no solo en lo referido a la atención que le brinda a este aspecto los enfoques teórico-críticos desde los cuales se estudia la literatura. También creo que en lo que respecta al propio posicionamiento del discurso de la crítica, a sus búsquedas de conservación y o innovación a la hora de tratar estos temas. Y sobre esta cuestión de la forma y el contenido, me interesaría mencionar algo más. Podría argumentarse que un abordaje de la literatura en clave de derechos humanos contribuiría necesariamente a un estado de la teoría como un conjunto de herramientas y recursos que provienen de otras disciplinas y que por lo tanto parecerían haber abandonado definitivamente la búsqueda de toda especificidad. Es decir, esa discusión que hace algunas décadas parecía ya saldada, pero que sin embargo hoy reaparece, ¿no? Es decir, los estudios literarios al servicio de, y la atribución del valor
como resultado de ciertas prácticas, ya sea culturales, sociales, políticas. Sin embargo, y en esto sigo una vez más al infaltable Mijaíl Bakhtin, conviene, creo yo, no caer en falsas oposiciones, porque en definitiva estructura e historia van de la mano, porque la relación entre sincronía y diacronía siempre es una relación dialéctica, y quiero decir con esto que elegir un enfoque contenidista, al cual se ha catalogado muchas veces los enfoques de la literatura desde los derechos humanos, es decir, al tratar ciertas obras literarias caracterizadas desde lo temático, en este caso los derechos humanos, tal vez descuidando o dejando en un segundo plano, en el enfoque, la necesaria interdependencia de forma y contenido, no deja de ser eso, una elección, no una exigencia de estos temas. Entonces, creo que hay preguntas en una temática como esta que quedan planteadas. A mí me gustaría dejar formuladas algunas de estas preguntas para el cierre, preguntas que me inquietaron a la hora de organizar este número, de pensar esa introducción de la editorial, y que comparto ahora con ustedes. Por ejemplo, ¿desde qué expectativas validamos o no las respuestas que los textos han dado a aspectos éticos y estéticos en determinados momentos históricos? ¿Qué margen de distancia con lo políticamente correcto le permitimos a la literatura que se encuentra alejada de nuestros valores actuales? ¿Qué tiene para decir, por ejemplo, una revista académica sobre literatura y derechos humanos acerca de, por ejemplo, la llamada cultura de la cancelación, sobre la que muchas veces se discute hoy, que a veces se centra en el contenido de determinados productos culturales, otras veces en la biografía de sus creadoras y creadores, y el resto de las veces precisamente en esa articulación de autoría, obra, valoración en términos de recepción? ¿Por qué ha existido una preferencia por los criterios contenidistas a la hora de establecer el vínculo entre estudios literarios y derechos humanos? ¿Cuáles han sido, finalmente, las funciones específicas de la literatura a la hora de cuestionar, analizar, de construir los parámetros desde los cuales interpretamos éticamente el mundo? Bueno, claro que no propongo respuestas a estas preguntas, salvo tal vez por los espacios de reflexión que abran la propia formulación de las preguntas. Pero también espero, con el optimismo que finalmente me caracteriza siempre, que una revista como esta ponga su granito de arena a la discusión y al desarrollo del espíritu crítico sobre estos temas. Así que bueno, queda hecha la invitación a la lectura. Muchas gracias, y bueno, le doy la palabra entonces, si les parece, a nuestra primera intervención. ¿Sí? Bueno, voy a presentar a Miriam Pino. En todo caso, dejamos para el final el diálogo. Bueno, Miriam nació en Córdoba, Miriam Pino nació en Córdoba, es doctora en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba. Su doctorado versó sobre narrativa chilena luego del golpe de Estado, y su postdoctorado fue sobre nuestro semanario Marcha, con beca de CONICET. Es investigadora categoría 1, docente titular de dedicación exclusiva de la Cátedra Metodología de la Investigación Literaria y coordinadora de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos en la Facultad de Lengua. También dirige el equipo de investigación Cartografías Literarias del Cono Sur, que tengo el placer de integrar. Así que bueno, te cedo la palabra, Miriam. Bueno, hola a todos. Antes que nada, agradecer la invitación para la participación de esta pequeña ágora, y señalar que justo cuando estabas diciendo de tu dinamismo e inquietud, hay un gato tuyo perezoso que se estiraba, ¿no?,
tensaba ahí tu discurso con los gestos y el cuerpo. Bueno. Yo preferiría, antes de referirme stricto sensu a lo ya escrito y publicado en la revista, que reitero mi agradecimiento, contarles y de paso responder a algunas de las preguntas de Gabriela e inquietudes. Contarles que hubo una antecocina, de hecho hay una antecocina que son, digamos, las investigaciones mías llevadas a cabo en el equipo de investigación que tengo desde 1998 en adelante, y que a mí particularmente la elección de, comillas, muy entre comillas, objeto de estudio, me llevó a realizarme un conjunto de interrogantes muy a la par de que iba desarrollando y consiguiendo el material sobre el cual yo quería trabajar. En Aura Latente, un texto bellísimo de Ticio Escobar, Ticio señala que justamente la poesía nace de la comunidad, ¿no? Nace. Desde los albores, la poesía nace en la comunidad. No hay poesía sin comunidad, ¿no? Claro, yo me pregunto, siguiendo el hilo de la argumentación de Ticio Escobar, ¿qué sucede cuando una comunidad es lesionada, ¿no? Cuando se organizan los dispositivos para vulnerar, ¿sí?, los lazos sociales, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, lo que sucedió en las dictaduras del Cono Sur? Solo un ejemplo, hay muchos más, ¿no? Y al mismo tiempo también, esto de que hay una relación consustancial entre comunidad y poesía, me lleva también a una segunda reflexión. Si no es posible pensar, ¿sí?, de reacomodar, ¿sí?, las unidades de análisis de lo que se conoce como teoría literaria, ¿sí?, traerlas, bajarlas, amañarlas, ¿sí?, para que esas unidades de análisis, esos marcos conceptuales, puedan poner en valor o puedan dar cuenta de lo que la violencia le hace a la poesía nacida en la comunitas, ¿no? Entonces, cuando yo comencé hace varios años ya a reunir el material, no fue casual, una búsqueda, yo les diría, desesperada por conseguir pequeños libros en La Plata, yo vivo en Buenos Aires, dar con ediciones de autor, ¿sí?, poder reunir un cuerpo, ¿sí?, que era como una especie de imagen de ese desmembramiento del cuerpo social, ¿no?, de esas comunitas. Muchos de ellos encontrados en las bibliotecas particulares
de cada uno de los autores. Entonces, por eso yo decía, bueno, habría que pensar también cuando nosotros estamos abordando, digamos, esta problemática, en cómo calzar ahí o cómo ir desmontando esto que ya lo tenemos desde la modernidad, desde el 18, 19, etcétera, ¿no? Que fue dando el llamado objeto de estudio, ¿no? Cuando estamos nosotros con la palabra de los miembros de la comunitas, ¿sí? ¿Sí? Impresa, tratando de ver allí ese magma siempre tan interesante y complejo como es el de la memoria. Otro de los puntos capitales también que a mí me aportó esto de qué le hace la violencia a la poesía, ¿sí? Originada en la Comunitas. Habría que repasar bien nuevamente, ¿no? La categoría de autor. Yo me detuve en el yo poético en el artículo, ¿sí? El yo poético. Esa coralidad que yo veía ahí, esa comunitas ahí, es una partición de una comunitas mayor, ¿no? Pero pensaba también si este juego de visibilidad, pensando en Rancière, de dejar que los animales ruidosos puedan enunciar y puedan hablar, llevado al campo de la reflexión literaria, me parece a mí que también está poniendo un dedo en la llaga a la categoría de autor, de lo que nosotros conocemos como autor, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sucede cuando el autor, como miembro de esa comunidad, escribe porque necesita que el resto de la comunidad sepa lo que sucedió? Otra cuestión. Entonces, si necesita que el resto de la comunidad, de donde surgió primigeniamente la poesía, sepa lo que sucedió, entonces, ¿cómo juega ahí esa noción moderna de belleza que nosotros tenemos, ¿no? Que fue prensada, prendida a la categoría de poesía, ¿sí? Estamos. Entonces, claro que todas estas cuestiones, o a todas estas cuestiones, le ronda, sin querer queriendo, y respondiendo la pregunta, ¿qué le hace la violencia a la poesía y a la comunitas de donde emerge la poesía y vuelve la poesía? Me parece a mí que la palabra que ronda es un estallido, ¿no? Un estallido. Un estallido de las fronteras, de los lenguajes teóricos, ¿sí? Que son dispositivos, convengamos, ¿no? O sea, ¿sí? Que tratan de aprender algo, ¿no? O que se andan en esas sombras y luces
luces y sombras que es la lengua poética, ¿no? Yo creo que el texto más revelador y que es el que más, para mí, ¿no?, más me conmueve en su belleza, es el texto de Ángela Urondo Raboy, Caer no es caer, donde hay una reflexión en el poema mismo, ¿no?, sobre el alcance de la lengua. Reflexión nunca acabada, y sobre todo en la cultura argentina, que hoy, en estos días, ¿no?, está atravesada nuevamente por ese tremendo fantasma de la teoría de los dos demonios, ¿sí? De esa ilusión, como yo le decía a los alumnos hoy, de una historia total, una verdad total, una memoria total, ¿no? La convocatoria en la revista de Literatura y Derechos Humanos, ¿no?, fue y sigue siendo, ¿sí?, desde las primeras publicaciones de textos sobre el tema, que hay que decirlo, es relativamente nueva, ¿no? A mí, un título de un número de una revista de literatura y derechos humanos, yo pongo el acento en el "y", ¿no? Es en donde yo veo esta complejidad y esta invitación, digamos, a pensar, a cómo destotalizar, cómo deconstruir, podremos pensarlo así, ¿no?, los cruces, ¿sí?, los solapamientos, las luces y las sombras que hay en esos pliegues que se producen cuando los territorios se cruzan y se entrecruzan, ¿no? Con respecto a lo que es el objeto de estudio, ¿no?, por lo que le hace la violencia a la poesía en comunidad, ¿no? ¿Cómo hacer, ¿no? ¿Cuáles son las operaciones que es posible pensar llevar a cabo para dejar entrar el dialogismo? Cuando hay dialogismo, el mismo Bakhtin lo dice en su reflexión hacia una metodología de las ciencias humanas, cuando hay diálogo entre disciplinas, no puede haber objeto de estudio. El objeto de estudio, la categoría objeto de estudio como tal, habla de una relación sujeto-objeto de conocimiento. Y es unidireccional, ¿sí? Y tiene su historicidad que va a discutir Bakhtin. Pero la discute Bakhtin y la discute Rancière también, desde otro punto de vista, ¿no? Pensada para la poesía y los derechos humanos, a mí me parece que es una categoría ya que queda un tanto obsoleta, ¿sí? Yo prefiero pensar, pararme en otro lugar para dejar pasar, digamos, estas territorialidades
¿sí? Saberes que se van a ir superponiendo y esos pliegues, pero también pensar que al menos en los textos que yo leo y trato de reflexionar a través de ellos, me parece también que se juega ahí una subjetividad de los sujetos que no se dejan administrar por un saber teórico que vaya a marcar, ¿sí?, esa relación que esté señalando, esa relación tan objetualista, ¿sí?, de una palabra como la poética, que nació entre otros en una comunidad y debe volver a la comunidad. Eso se puede llamar transmisión, podemos poner el nombre que querramos, pero hoy, 29 es hoy, 29 de marzo, después de haber marchado con 85.000 almas en la calle, en Córdoba, el jueves, hoy lo que yo puedo decir es, en primer lugar, darles las gracias a Gabriela. Me parece que la revista es una maravilla como quedó, por los colaboradores, por el esfuerzo que se hizo, y decirles también que reiterarles, ¿no?, que para los que tenemos un compromiso tan fuerte con lo que es la agenda de derechos humanos, que militamos y escribimos algunas reflexiones, es necesario nuevamente volver a recordar que la poesía nació en la comunidad y es necesario que vuelva a la comunidad en el entre todos, ¿no? Bueno, hasta ahí nada, muchas gracias. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por tus palabras, por tu exposición, por tus reflexiones. Bueno, le doy la palabra a Karina Blixen, que es doctora en Letras por la Universidad de Lille 3, integrante del Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional. Entre 2012 y 2019 dirigió la revista Lo que los archivos cuentan. En 2016, un equipo de investigadores puso en línea en la página web de la biblioteca 5 cuadernos de manuscritos de la colección de Elmira Agustini, y este año editará de Elmira Agustini grafías y biografías desde los inicios a El Libro Blanco, 1907. Y bueno, esto tiene mucho que ver con lo que nos dejó en SIC 30. Así que le paso la palabra a Karina. Muchas gracias, Gabriela. A ti, ¿me escuchan? Sí. A ti y a todo el grupo de SIC, a los que están ahora compartiendo con nosotros. Digo, me alegra mucho estar con ustedes. Creo que sí que la revista es una puerta abierta a la reflexión y que la necesitamos. Y bueno, solo eso ya en sí es muy importante. Debe agradecerse. Me daba cuenta escuchando a Gabriela y a Miriam que bueno, mi idea de la relación entre literatura y derechos humanos es muy intuitiva. Realmente no recurrí a ningún bagaje teórico, simplemente me puse a pensar cuál me parecía que era esa relación. Los derechos humanos han estado muy presentes en nuestra sociedad después de la dictadura, son
son un elemento central, en principio ligados a la lucha contra la impunidad y a los crímenes de la dictadura, y con el correr del tiempo, yo que sé, supongo que desgraciadamente que las sociedades van incorporando motivos de injusticia y los temas de los derechos humanos inevitablemente se amplían y se diversifican. ¿Cuál es la relación entre la literatura y los derechos humanos? Digo, creo que es la misma que tiene la literatura con la realidad. Es algo imprescindible, determinante, complejo, que no podemos, digo, que tenemos en cada caso que analizar, pero en todas esas diversidades y variabilidades y todo lo que podemos saber y aceptando todo lo que no podemos saber también de esa relación. Porque hay algo que con los derechos humanos que me parece que nos toca, y es que, claro, son una aspiración de justicia, están signados por un deber ser. La idea de los derechos humanos es que cada uno debe tener una serie de derechos inherentes, cada uno de los hombres, es una idea en principio muy igualitaria. La literatura no puede estar signada por un deber ser. Digo, que por más que cívicamente podamos estar aceptando y tal vez luchando por los derechos humanos, eso que nosotros podemos aceptar como personas y querer como personas, en sentirnos muy involucrados, no podemos trasladarlo a la literatura porque, digo, por una cosa de sentido común, me parece que si queremos que la literatura sea inquietante, que sea cuestionadora, que sea un medio de resistencia, tiene que ser muy libre. Tiene que decir lo que tenga que decir. Digo, no hay, es una realidad un poco de perogrullo, pero digo, realmente frente a esta situación es lo primero que se me ocurre, ¿no? La literatura, por supuesto que está inmiscuida con los derechos humanos de una manera que en cada caso tendremos que ver. Y nada más. Y creo que mucho más yo no podría avanzar. Con respecto al trabajo en la revista, el trabajo sobre Delmira Agustini, que claro, sí, claro, que he estado mucho con Delmira Agustini. Lo que pensé hacer para ahora es, no voy a repetir el trabajo que ya hice, que los que quieran lo puedan leer. Leí la revista, pero no la leí toda, leí bastantes artículos, pero no los leí todos, pero lo que quería compartir con ustedes, bueno, tomé algunas cositas de algunos artículos, unas ideas o referencias que me servían, y a partir de ahí pude pensar un poco diferente las cosas que ya había escrito en mi artículo, y bueno, y capaz que eso lo podemos compartir, y en una de esas les sirve, y me sirve a mí para pensar un poco en voz alta con ustedes. Por ejemplo, en el artículo de Miriam habla de la memoria cultural, y es un concepto que yo no utilicé, y que cuando lo leí me di cuenta que podía dar vuelta o mirar de una manera un poquito distinta algunas cosas que había planteado, ¿no? Miriam me corrige si me equivoco, pero digo, la idea de la memoria cultural es que tiene sus tiempos y sus estabilidades específicas diferentes a la de la memoria colectiva, pero de todas maneras esos tiempos se cruzan, se superponen, se relacionan de diversas maneras, ¿no? Tiene formatos la memoria cultural, que son los que nosotros conocemos, el libro, el video, todos los formatos culturales que se nos ocurran, y están atravesadas por las instituciones. Y cuando me di cuenta que una de las cosas que planteaba, en mi artículo yo hablé mucho más de la vida y la muerte de Delmira que de la obra. Y creo que eso es una carencia, pero bueno, simplemente no se puede hacer todo, no es que elegí eso, pude hacer eso y lo otro quedará, o se hará en otra oportunidad. Pero en la perspectiva de la vida y la muerte de Delmira, lo que podía ver desde el ángulo de la memoria cultural era cómo el asesinato de Delmira, que ustedes saben que fue el 7 de julio de 1914, se transformó enseguida, en un gran evento de la Crónica Roja, ¿no? Todos los diarios dieron cuenta de esa muerte,
que se leyó se prendió la gente en general con avidez del suceso. Lo que me interesaba es ver de cómo, me acuerdo de aquello que dice Roland Barthes del fait divers, ¿no? El fait divers, que es ese suceso policial que es totalmente autoabastecido, que es absolutamente puntual y que sucede en ese momento y desaparece. Eso que fue en principio el asesinato de Edelmira, bueno, un hecho escandaloso y terrible, pero no dejaba de ser un asunto de crónica policial y un fait divers, se transformó por la acción de los feminismos en un hecho político. Y me parecía que fundamentalmente había dos momentos que son los centenarios del nacimiento y de la muerte de Edelmira, y ustedes saben que los centenarios, bueno, fuerzan la memoria y al mismo tiempo impulsan recreaciones, ¿no? Nuevos símbolos o la renovación de viejos símbolos, siempre están llevando las imágenes que ya tenemos en relación a un presente que nos está cuestionando. Y fíjense que el centenario de Edelmira, en 1986, los feminismos empezaron a actuar fuertemente en nuestra sociedad después de la dictadura. En el mundo, por supuesto que tenían una trascendencia muy grande ya hace tiempo, pero por razones obvias, entre nosotros fue después de la dictadura, y en el 1986, el centenario de nacimiento de Edelmira, estaban en plena auge y en plena explosión, y la imagen que se forjó fundamentalmente de Edelmira, que se tomó, fue la de la gran transgresora erótica, ¿no? La gran transgresora erótica, ese fue, y el feminismo estaba reivindicando esa liberación de la mujer y la encontró en Edelmira, y por supuesto también una revisión de género de cómo había sido Edelmira, ¿no? Ese fue el primer centenario, y después el otro centenario, que fue en 2014, cuando se cumplieron 100 años de la muerte de Edelmira, es muy sintomático. La sociedad estaba marcada, y seguimos, desgraciadamente, por los crímenes de las mujeres. Y bueno, el crimen de Edelmira se transformó en feminicidio, y Edelmira pasó a ser la gran víctima, o la primera víctima, obviamente que no la primera, porque sin duda hubo mujeres antes asesinadas, pero fue la primera notable, notoria, digo, con una gran repercusión social. Y esa bandera del feminismo, que es absolutamente justa y adecuada, además, porque a Edelmira la asesinaron a los 27 años, la asesinó el que había sido novio y marido, o sea que más pertinente, difícil, tampoco es justa para Edelmira. Claro. Porque ella no es solo una víctima, desgraciadamente se transformó en una víctima, pero ella es muchísimas otras cosas. Y creo que algo que puede hacer la crítica es tratar de señalar eso. Sí, está bien, transformamos el hecho puntual en un hecho político, y esa bandera es pertinente, pero al mismo tiempo vamos a tratar de seguir pensando en Edelmira y en sus otras facetas, para que un designio de justicia no termine anulándola. Sería, digo, un poco el objetivo sería ese, ¿no? Eso con respecto al artículo de Miriam. Después, en la introducción de Gabriela tomé algunas cosas que Gabriela ya dijo. Tomé dos cosas. Una, te cito, Gabriela, cuando decís, la literatura es una estructura privilegiada para analizar el inconsciente político. Claro, sí, y solo puede serlo si es absolutamente libre, si vamos a encontrar en la literatura lo que no estamos buscando, porque eso es inevitablemente así. Y otra cosa que citas de Martín Cohen, cuando dice, la literatura es la forma la que decide su relación con lo político. Y sí, son los modos, es la manera, es esa posibilidad que tiene la literatura de generar nuevas formas de decir, y que cada una en sí misma son únicas, porque hay una adecuación o qué es lo que tenemos que analizar, que llega a formularse de una manera inédita.
Pensaba justamente con esto, porque hablé poco de la poesía de Edelmira en el artículo, y que si uno va a leer la poesía de Edelmira pensando en encontrar una acusación a la sujeción de las mujeres y a la postergación de las mujeres en el mundo en el que ella surgió y que era una vivencia clarísima para todas las mujeres, se va a encontrar bastante desacomodado. Porque en la poesía de Edelmira hay deseo y hay violencia, mucha, pero es la violencia que siente la mujer y que realiza la mujer en la relación erótica. Acuérdense del intruso cuando dice, ella se pregunta, ¿por qué fui tu vampiro de amargura? Y esa idea del sujeto lírico que se ve como un vampiro es muy potente y se repite de distintas maneras en la poesía de Edelmira. Es decir, la acción de violencia está ejercida por ese sujeto lírico. Entonces, esa sujeción que ella vivió y que la llevó a terminar como terminó, no está en su poesía. En su poesía hay otras cosas, y entonces con más razón tenemos que tratar de entender todo, ¿no? ¿Por qué algunas poesías pueden seguirse leyendo hoy y conmover? Y bueno, obvio que esto está en su magnífica capacidad de organizar las palabras y de decir aquello que la estaba perturbando y de ser muy obsesiva y apasionadamente fiel a eso que la estaba obsesionando. Digo, de todo eso supongo que surge esos poemas que siguen conmoviendo, ¿no? Y el otro que tomé de otro artículo, que fue el de Eda Fabri, que ustedes lo nombraron también, porque me gustó mucho lo que dice Eda, de no contraponer la ficción y el testimonio, y eso que dice de que la ficción puede ser un camino hacia el testimonio. Y ella dice una cosa que me parece muy linda, la voy a citar a Eda, dice, yo sé que hay un hilo siempre entre el jardín oscuro del pasado y el imprevisto futuro. A ese hilo me gusta ponerle el nombre de deseo. Es muy linda la idea de Eda, y me gusta imaginar un hilo que nos conduzca a Edelmira, ¿no? De nuestro deseo que nos conduzca al deseo de ella, porque es eso, es seguir una huella que nos permita llegar a eso que ella fue capaz de hacer. Ustedes saben que, digo, ese camino de la ficción hacia el testimonio es el camino de la imaginación en la investigación hacia un resultado, y también ha sido el camino de cantidad de narradores, dramaturgos, cantantes, poetas, que han tratado de entender qué pasó, qué es lo que llevó al crimen, por qué esa tragedia. Y todo eso está muy bien, y todas las versiones aportan nuevas miradas, pero por supuesto que nada está concluido, todavía hay muchísimas cosas que no sabemos de Edelmira, y es necesario, y también, digo, es obvio, no sé si es tan obvio para todos, es obvio para mí que he estado mucho en contacto con el archivo de Edelmira, hay cantidad de material. Digo, no, si no sabemos, no es porque, en algunos casos no tenemos material, y bueno, y es dificilísimo lograr y llegar, y yo qué sé, acá hay cantidad de material. El tema no es la ausencia de material, el tema es poner la imaginación, la emoción y la capacidad de entender qué es lo que pasó. Porque a veces no es un tema solo de datos, los datos pueden estar, pero eso no nos alcanza. Y pensando en eso, en todas las historias que deben seguir haciéndose, es necesario seguir haciendo para entender a Edelmira, además de entender su poesía. Me pregunté, ¿vieron? Yo puse una foto de Edelmira en mi artículo, y la verdad que cuando la elegí, me pregunté por qué la elegía, no tenía una respuesta muy clara. Es una foto rara, es una foto muy rara de Edelmira, y creo que la elegí por eso. Creo, y no tengo la seguridad porque no hay datos, que es una foto de cuando ella dejó a Enrique J. Reyes. Creo.
A mí me vendría muy bien que fuera así, seguro, pero digo, no lo sé. Digo, está ella, digo, no está atrás de la foto escrito una fecha, no hay nada, o sea que es una especulación. Pero ustedes saben que el padre, Santiago Agustini, además de transcribir su poesía y ser su sostén fundamental para que ella escribiera y pudiera escribir, la fotografió reiteradamente. Hay muchísimas fotos de Edelmira en el archivo, porque entre los dos construían la imagen de Edelmira para funcionar en el mundo literario de su tiempo. Es muy interesante, eso también hace de la actualidad de Edelmira. Ella se construía, se producía, se pensaba, ella quería tener un lugar y se pensaba qué imagen era la mejor para ese lugar que ella quería tener. Digo, hay una mente absolutamente profesional en Edelmira, no le interesaba ganar plata, no era su objetivo, no profesional en ese sentido, pero sí profesional en todo lo referente a la edición, a la crítica, a la circulación y a la puesta en circulación de su imagen. Y esa foto que puse, la verdad que es muy distinta, es un quiebre. Si ustedes la ven, yo no tuve tiempo de elegir, además soy un poco torpe para mostrársela, pero está ahí en la revista. Si ustedes la ven, hay como un cortinado atrás que está caído, es decir, ellos generalmente preparaban una escena y ahí se fotografiaba a Edelmira. Las poses de Edelmira, no sé si las han visto, bueno, eran muy chic, muy glamorosas, un poco cursi, ¿no? Digo, porque tenemos otra idea de lo que es la elegancia, pero digo, eran en ese tono, eran artificiales, siempre hay poses muy buscadas. Y esa foto, está ese telón o esa cortina como caída, nadie se preocupó de que realmente se armara el escenario, y ella está notoriamente de entrecasa, digo, absolutamente de entrecasa. Y pensaba... Karina, ¿querés que la muestre? Porque la tengo acá. A ver, dale, mostrala. Igual la tienen, pero... Sí, pero bueno, porque parece que es interesante verla mientras te escuchamos. Sí, porque vieron que ese telón que está ahí atrás sobre una cortina está mal puesta, no. Hay un piano medio tapado y ella tiene una ropa que no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con las fotos con que salía habitualmente. Y me daba cuenta que veía en esa foto algo que me parece que tenemos que rescatar, y es... Edelmira había dejado a Job Reyes, y piensen la sacudida que debe haber sido esa ruptura para ella, para Job Reyes, para todos los que lo rodeaban, para el mundo social en que ella se movía. Es una foto, me parece, de quiebre, pero al mismo tiempo, sin duda el quiebre existió y fue fuerte. Edelmira se estaba rehaciendo, seguía escribiendo, seguía buscando para publicar, se seguía carteando con amantes o enamorados o admiradores secretos, nunca vamos a saber exactamente qué, pero digo, entonces hay una fuerza en esa capacidad de rehacerse, que me parece que nosotros tenemos que encontrar la manera también de ser fieles a eso, ¿no? Digo, esa es también una bandera que tiene que acompañar la imagen de Edelmira, no solo la víctima que lo fue, pero también esta otra. Y hay algo que a mí me perturba también mucho, no sé cómo habrá sido ese tramo final de Edelmira, ¿no? El tramo de las entrevistas con Reyes, si ella habrá caído en esa obsesión y esa dependencia de las mujeres golpeadas, no lo sé. No tengo datos tampoco, pero bueno, es una cosa que simplemente dejo la pregunta porque realmente no puedo responderla. Digo, por ahí más o menos que era lo que quería compartir con ustedes, y bueno, seguimos conversando, si les parece. ¿No? Bueno, Karina, gracias, y gracias por
por abrir el diálogo entre los textos también. Pensaba justamente en esa centralidad de la figura de Elmira que vos le dabas en tu artículo y lo que decía Miriam antes sobre revisar la categoría de autor. Creo que una cosa se articula con la otra. Bueno, y paso a Dámaso Rabanal Gatica, que es nuestro tercer invitado. Bienvenido, Dámaso. Bueno, Dámaso es licenciado en Educación, profesor de Castellano y Comunicación, y magíster en Didáctica de la Lengua Materna por la Universidad del Biobío, doctor y magíster en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Estudios de Género en la Universidad de Chile. Es coinvestigador del proyecto nacional Fondesit regular, titulado Amanda Labarca, lectora, escritora y crítica, y también es parte del equipo Cartografía Literaria del Cono Sur de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, y miembro del programa de estudios sobre la memoria y los derechos humanos en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. En Chile participa del equipo Literatura y Escuela de la Universidad Autónoma de Chile, es miembro del colectivo Recados Verdes, Educación, Literatura y Naturaleza, y participa como asesor científico de PAR Explora CONICIT. Actualmente es profesor asociado adjunto del Instituto de Ciencias de la Educación y director de la Escuela de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Austral de Chile, y te doy la palabra, Dámaso. Muchas gracias, Gabriela. ¿Se escucha? La conectividad no siempre nos acompaña. Y yo que soy fan de la presencialidad, ya que ya quería abandonar las pantallas a toda costa. Lo primero, Gaby, quiero agradecer la invitación a esta presentación y también a escribir en la revista. Me parece que fue un pequeño regalo en medio de la vida virtual. Y también la oportunidad de reencontrarse en esas escrituras con muchos cariños, con mucho afecto, que sobre todo tengo por los colegas del equipo de cartografías y por supuesto por nuestra querida Miriam, ¿no? Que han sido todos los días que la pandemia no me permita volverte a ver, Miriam. Y en ese contexto también quiero partir, digamos, comentando que me parece tremendamente interesante cómo Miriam y cómo María Carolina nos invitan también a que nos pensemos de distintos lugares. Gaby, tú siempre ahí estás armando una trama que nos está motivando a pensar y a reflexionar. Y en ese sentido, bueno, ustedes me imagino que están súper enterados, y si no, bueno, están pasando muchas cosas en Chile. Y esa misma motivación es la que me hizo escribir en esta revista, sobre todo para girar un poco, ¿no? Hasta hace un poco tiempo atrás yo pensaba escribía y tenía rabia, ¿no? Y como dice la Diamela, uno no puede enfermarse de rabia, ¿no? Sino que al contrario, esa enfermarse de rabia tiene que torcerse, y la situación política nacional ahora nos impulsa a pensarnos desde otro lugar. Es muy bonito cómo se puede volver a tejer la palabra esperanza luego de la dictadura, por supuesto, y también de la democracia convenida con la concertación y los militares, y también cómo ha sido la ciudadanía, las personas, ¿no? quienes hemos participado de distintas militancias para tratar de pensarnos en un lugar diferente, para tratar de construir un país que nos merecemos, lo que nosotros merecemos realmente. Y en ese sentido, lo que pude escribir, ¿no? Dentro de esta publicación a la que nos invitó Gabriela, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y cómo uno se transforma en esa escritura también, ¿no? Y me alegra ver, ¿no? Cómo cada uno y cada una de las personas que han compartido sus textos nos permite ir aprendiendo junto con el otro. Yo siempre hablo desde
desde el lugar del profesor, porque me encanta ser profesor, yo lo paso muy bien, es mi goce, no sabría hacer otra cosa. Entonces, yo los quisiera invitar a pensar también esta invitación, llevar esta invitación, desplazar esta invitación a pensar los derechos humanos y la literatura, a, a sumarlo también a lo que significa la formación docente, ¿no? Es decir, cómo nosotros, ¿no? Cómo esta literatura también está atravesando a quienes van a ser los futuros y futuras profesores de las distintas naciones que aquí convivimos el día de hoy y otras, ¿no? Por ejemplo, el artículo que yo escribí es de literatura reciente, ¿no? Escrita por mujeres, y esa literatura no es parte de los planes de estudio de las universidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, también para mí es una inflexión política, es una jugada política, ¿no? Y no puedo no pensarme desde ese lugar. Entonces, yo espero, por ejemplo, que estas lecturas que yo he tenido la posibilidad de hacer, porque por el doctorado, por intereses comunes con otros colegas, porque uno nunca escribe solo, ¿no? Uno siempre escribe con otros, eso me motiva también a presentar estos textos a mis estudiantes, por ejemplo, de formación docente. Yo ahora tengo la posibilidad, como mencionaba Gabriela, de dirigir la escuela de letras, entonces, o sea, de pedagogía, digamos, en mi universidad, que queda en el sur de Chile, en una isla, y, y en una de las ciudades más hermosas de mi país, y la verdad es que si yo pienso en mis estudiantes, con el amor con que quieren ser profesores y profesoras, no es posible que no conozcan estos textos, ¿no? Entonces, hay una cruzada personal, sobre todo por los pliegues, ¿no? Aquí estoy citando a Miriam, sobre todo por los pliegues que nos ofrece la memoria también, ¿no? Y cómo esos pliegues permiten ir desmontando ciertos lenguajes y construir otros. Y atreverse también a construir otros, porque los profesores y profesoras somos esencialmente creadores, ¿no? Y promovemos esa posibilidad creativa. Entonces, abrir los corpus y también abrir esos catálogos tan estancados de ciertos textos, ¿no? No estoy haciendo proselitismo anticanon, sino que abriendo la posibilidad a que leamos muchas otras cosas, porque se están escribiendo muchas otras cosas muy interesantes, es una tremenda oportunidad. La literatura chilena, por ejemplo, hoy en día, si es que pensamos un poco desde la crítica, está siendo, comillas, objeto de estudio, ¿no? Ahí yo me alineo con Miriam, con las comillas, está siendo objeto de estudio de doctorados de distintas partes del mundo. O sea, algo está pasando, ¿no? Con Chile, y no es solo de ahora, ¿ah? Algo está pasando con esa literatura chilena que está generando una inflexión muy importante, y porque además, por ejemplo, Gabriela decía, bueno, en este número se han convocado los géneros mayores, comillas, ¿no? Pero en el caso de la literatura actual chilena es muy difícil hablar de los géneros mayores. No, se fugan de esos lugares, ¿no? Y no se alcanzan a completar, por decirlo así, ¿no? Ciertas filiaciones tan estructuradas para pensar la literatura. Entonces, desde ese punto de vista también yo me alineo ahí con la idea de derechos humanos y literatura, porque bueno, si queremos leer, no podemos quedarnos solamente con las matrices o las oportunidades de lectura que nos entrega la teoría literaria. Aquí la cosa está funcionando por otros caminos, ¿no? Mis estudiantes comentan los textos, no los escriben, no hacen un ensayo tan solo, sino que construyen ensayos colectivos como un cadáver exquisito permanente. Y eso sería puramente, digamos. Entonces, están siendo permanentemente atravesados por los textos. En el caso de Valdivia, por ejemplo, que es donde yo vivo, y mis estudiantes no necesariamente son de esta ciudad. Esto es el sur de Chile, tengo estudiantes que vienen de las islas, donde la cercanía con la literatura fue la oralidad, nunca fue un libro. Entonces, también es muy interesante cómo esas experiencias de lectura van permeando los distintos procesos de formación, porque todos y todas ellas van a ser profesores de lengua, pero cada uno y cada una de ellas también están atravesando esas lecturas con otras oportunidades, están creando otras formas de leer,
Entonces, partiendo desde esa lógica, los derechos humanos también están en esa misma línea de diversificación, por decirlo así, ¿no? Para entenderlos y para militarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo muy anecdótico, pero no menos importante, la universidad, en mi universidad está en una isla en la ciudad, y en esa misma isla está la cárcel. Una cárcel que fue creada por Salvador Allende, ¿no? Y que era un modelo nacional y latinoamericano de reinserción laboral para las personas infractoras de ley. Esa cárcel fue entregada, esto está investigado, y hay un libro sobre esto, por ahí está, me acordaré, por la profesora Beatriz Brickman, a quien recomiendo absolutamente leer. Afortunadamente Beatriz vive aquí en Valdivia, no se la puede pillar en la calle, es maravilloso esa oportunidad. Y Beatriz lo que nos dice es como en la recuperación histórica de esa memoria, es que la cárcel se entregó en julio y el golpe fue en septiembre. Y esa cárcel que fue construida para potenciar la reinserción, para educar, teniendo una escuela dentro de la misma cárcel, entre otras cosas, como una escuela de arte y oficio, se transformó en un centro de tortura por muchos años, y que además fue, digamos, como el panóptico desde donde se observó la universidad, que está a 1 kilómetro de la misma cárcel, y la Universidad Austral es una de las universidades más golpeadas del sur de Chile, digamos, si no la más golpeada después de Concepción. Entonces, esa memoria, ¿no?, habita la universidad, y esa memoria habitó durante mucho tiempo a los profesores que dieron cátedra, y es una memoria que hoy en día sigue existiendo en la universidad, ¿no? Y nuestros estudiantes de formación docente la viven cotidianamente. Entonces, hago el desplazamiento, ¿no?, hacia la responsabilidad ética que nosotros tenemos desde los derechos humanos en la formación de profesores, porque nosotros no tenemos las leyes de Argentina, por ejemplo, ¿no?, que propenden a que se establezcan, ¿no?, o se motiva, ¿no?, a que se conozca el pasado reciente y la dictadura se trabaje, entre otras cosas. Acá no existe eso, ¿no? Acá termina siendo parte de ciertas voluntades. Ahora un poco más con las reformas educativas del currículum, pero piensen ustedes que hasta antes del 2006 en Chile no se decía la palabra dictadura. En 2006, esto fue recién. La palabra dictadura en la escuela estaba prohibida, y se le llamaba pronunciamiento militar. Están en los textos escolares. Yo estudié con esos textos, ¿no? En los mismos textos donde se dice que los pueblos indígenas son miserables, ¿cierto? Y se establecen todos estos imaginarios de coerción, de dolor, de desplazamiento, de sujeto minoritario, etcétera, ¿no? Y se hegemonizan ciertos sujetos por sobre otros. En ese contexto, esta literatura reciente, a la que yo invito absolutamente a leer, chilena, ¿no?, que además corre por circuitos editoriales diferentes del retail, y que lo decidieron de esa manera, ¿no? Por ejemplo, Nona Fernández, a quien ustedes a lo mejor probablemente conozcan, una de las autoras más importantes, si no es la novelista más importante de Chile después de Amel El-Tit, no me la imagino en otro lugar, premio Sor Juana Inés de la Cruz por Derechos Humanos, ¿no? Nona decide publicar en editoriales independientes, ¿no? Ahí Edith está mostrando, gracias a Edith, Space Invaders, ¿no?, que es una novela publicada por Alquimia, que hace un trabajo editorial que son una joya. Y esa es una novela muy importante, Edith, gracias por mostrarla, porque es una novela que está pensada precisamente en un pliegue, ¿no? En un pliegue entre la memoria histórica, ¿no?, y el peligro de la memoria histórica al mismo tiempo, ¿no?, de esa memoria única, ¿no? Como decía la Chimamanda, siempre hay un peligro en esa memoria única. Y Nona desmonta esa historia, ¿no?, entre otras cosas. Ahora, de mis autoras, ¿no?, con las que me permito pensar en este texto, y con esto cierro para no dar la lata, lo que más me interesa, y es una de las cosas que propongo en este caso, frente al estallido social, ¿no?, y a la situación política nacional,
es que la literatura reciente se anticipa, ¿no? No es una novedad, esto no es el descubrimiento de la piedra filosofal, pero sí es interesante que sea parte del circuito de lectura, porque eso no estaba antes, ¿ah? Eso no existía, eso no era parte de la posibilidad de leer. Entonces, que esta literatura se instale, que sea escrita por mujeres, particularmente en este caso, ¿no? de este artículo, y que además sean mujeres que en su biografía participaron del desplazamiento patriarcal, hegemónico, ¿cierto? De ciertas lógicas habituales del país Chile conservador, postdictatorial, no es casual, ¿no? Entonces, ¿cómo se desmontan una serie de lugares que son, llamaríamos, convencionales? Es muy interesante de este texto, ¿no? De estos textos y cómo nos ofrecen esos desplazamientos para pensarnos desde distintos lugares. Eso creo yo que es uno de los aspectos principales. Y para hacer el nexo con nuestra vida cotidiana, porque uno no se puede despegar nunca de eso, me parece que el ejercicio actual volviendo a la idea de anticipación, el ejercicio actual de escritura de nueva constitución, porque por fin se acaba el legado del dictador Pinochet, ¿no? Ninguna calle llevará tu nombre. Ese ejercicio está en la literatura anunciado hace montones de tiempo por gente joven, esa gente que votó a Boric también, ¿no? Y que ahora tenemos, ¿no? En Chile un presidente con 35 años de edad, ¿no? Militante, hijo de los movimientos estudiantiles, de una familia inmigrante del sur, no de la capital, del extremo sur del país, y que además concentra en él y en sus colegas, ¿no? Camila Vallejo, Giorgio, ¿no? Entre otros ministros, que además concentra muchos lugares de legitimación para quienes no pertenecemos a la historia oficial, ¿no? Yo tampoco estoy en la historia oficial. Yo estoy en la historia oficial porque estudié, pero si yo no hubiese estudiado, si no tuviera títulos, yo no estaría participando de la historia oficial. Así de radical es la situación, ¿no? Y en ese sentido, lo que encarna este gobierno, al que yo voté, es primera vez en mi vida que yo digo mi gobierno, ¿no? Desmonta muchos lugares de éxito, ese éxito neoliberal, ¿no? Boric instaló la idea de la salud mental, que en Chile no existe, ¿no? Y al mismo tiempo es alguien que no terminó la universidad, ¿no? Que lo dejó ahí, ¿no? Siendo que la educación ha sido siempre el lugar que ha determinado ciertas inflexiones de éxito, la educación en términos de formalidad, ¿no? Entonces, no está casado. Y pololea, como decimos en Chile, su novia es una chica que tiene más títulos que él y que es feminista, ¿no? Y que quiere desmontar en la idea de primera dama, ¿no? Entonces, lo interesante de esto, que por supuesto para mí es muy importante porque me está permitiendo leer otras cosas de cosas que yo ya leí, he vuelto a los libros que ya leí, he vuelto a escribir sobre esto, entonces, lo interesante es lo que genera y cómo el conservadurismo chileno ha sacado en este momento sus peores bastiones de poder para tratar de sostener un modelo que le ha generado riqueza, posición, lugar político, dominación estatal, entre otras cosas. Entonces, la invitación es no solo a leer los artículos de la revista, no solo a leer las novelas que están reflexionadas ahí y la poesía y lo demás, sino que también a ver qué es lo que está pasando en los países, ¿no? Si yo tuve la ventaja, y ahí afortunadamente está Miriam apoyando desde una historia hermosa en común, de escribir sobre literatura argentina viviendo en Argentina, porque cito a Miriam, no puedes escribir de otro país sin vivir en él, ¿no? Entonces, no es solo leer sobre Chile, ¿no? En este momento, si ustedes recorren Chile, hay tanto que leer en el paisaje lingüístico de la ciudad que la literatura se queda chica, ¿no? El libro se queda chico, porque ese libro se completa en la muralla, se completa en el stencil,
se completa escuchando a los chicos en la música que están escuchando en la micro, se completa en lo que están conversando en el cigarrito que se fuman fuera de la facultad, ¿no? Y ahí, luego de 40 años, se volvió a hablar de política. Así de importante es lo que está pasando aquí, y nuestra literatura reciente está recuperando eso. Por lo tanto, mi invitación es a que visitemos estos textos y a que nos atrevamos a seguir, ¿no? Porque a seguir leyendo, porque están pasando muchas cosas muy interesantes en estas producciones literarias y culturales actuales. No me alargo más. Gracias, Gaby. Perdón porque me extienda. Bueno, gracias, Dámaso, por dimensionar también el tema desde otro lugar y traer sobre todo la cuestión de la formación docente que tanto nos atraviesa al colectivo de la APLU. Así que bueno, muchas gracias. Tenemos unos minutos, si quieren, para poder abrir un espacio de comentarios, lo que quieran. Por ahí está José Núñez, que veo que se conectó ahora, que también colaboró de número. Bueno, muchas gracias por participar de la presentación. Los dejamos sin agotados. No, sobre todo, perdón, Gabriela, sobre todo, bueno, en primer lugar, una gran emoción haber escuchado a Dámaso Rabanal, mi total solidaridad, y el apoyo y la fuerza desde acá, todo este proceso que están iniciando, y que mi memoria me lleva hace 40 años atrás, y esperemos que este nuevo intento de refundación democrática y de derechos no termine como el anterior, ¿no? Porque, a ver, todos los que tenemos unos cuantos años recordamos la llegada de Allende a Chile, que fue extraordinaria, pero también recordamos cómo fue eliminado, ¿no es cierto? Con qué apoyos tuvo, ¿no? Bueno, me parece que ahora el pueblo chileno está en un nivel de mayor madurez, ¿no es cierto? Y bueno, les deseo lo mejor al pueblo chileno. Pero bueno, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece sumamente interesante el concepto de la revisión del concepto de autor. La revisión del concepto de autor, el concepto de belleza, de obra estéticamente bella, cuando consideramos textos testimoniales, ¿no es cierto? Textos donde se trabaja sobre la memoria, donde, bueno, la ficción, lo que nosotros consideramos o trabajamos ficción, está puesta en duda, o en esos pliegues, repliegues, concepto que se ha manejado tanto, ¿no? Los repliegues de los niveles del texto, podríamos decir, ¿no? Y bueno, muy interesante por todo lo que nos hace reflexionar este número de literatura y derechos humanos, ¿no? Y sobre todo desde literatura y derechos humanos, también desde nuestra perspectiva también latinoamericana, ¿no? Hay muchos trabajos desde lo latinoamericano que me parece que están volviendo a poner lo latinoamericano en el tapete nuevamente, ¿no? Nuevamente.
Bueno, felicitaciones, yo no tengo más que decirle felicitaciones a la coordinadora, felicitaciones a los... a los que colaboraron con el número, felicitaciones a todos, porque realmente es un libro, más que una revista, es un libro. Y nos dejó mucho, desde lo teórico, mucho para reflexionar, nada más. Bueno, gracias, Grace. Marcos, hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, a mí me invitaron para hablar del próximo número, pero quedé bastante enganchado con la discusión y las presentaciones que hubo, ¿no? Yo hace unos días tuve una conversación, nada, de boliche, ¿no? Con un colega de facultad y teníamos esta disyuntiva acerca de la cuestión testimonial, ¿no? Y era el problema, lo digo porque se trajo a colación el problema del autor, y claro, el género testimonial, el análisis del género testimonial siempre lo tomó como un discurso mediado, ¿no? Tomando un poco el modelo de Rigoberta Menchú, donde de lo que se trata es este problema de la mediación, donde el letrado viene a dar la palabra al subalterno y toda esa cuestión que es bastante compleja. Ahora bien, yo retrucaba y me parece que como vi que da fábrica elaboración, en general los discursos testimoniales o las memorias de la represión y la dictadura han sido los propios autores los que han tomado la palabra, lo cual desdibuja un poco ese esquema, ¿no? Y me parece que bueno, que hay que, no sé, discutir un poco esta noción, ya que se hablaba hace un rato de poner al autor en el centro nuevamente. ¿Qué pasa a la hora en que, bueno, aquellos que fueran víctimas directas de la represión toman la palabra y hacen su propia memoria de lo que fue, bueno, acá en Uruguay la dictadura? Si bien veo en el número que hay una amplitud de temas más allá de lo que fueron de lo que fue la represión en las diferentes dictaduras del Cono Sur, ¿no? Que hay como un abordaje un poco más universalista. No sé, lo tiro ahí como estaría bueno reflexionar sobre esta. Se te escuchó muy cortado, Marcos, pero de todas maneras, no sé, yo tuve cierta dificultad para seguirte. Capaz que alguien pudo escuchar mejor. Luis quiere hablar. Sí, gracias. Buenísima toda la presentación, Gabriela, cada una de los que hablaron, Karina, Miriam, Damaso. A mí me interesó un aspecto que tiene que ver con el otro lado, digamos, que es el de la crítica y la capacidad de resignificación que tiene la crítica a medida que los contextos legales van cambiando. Un poco a esto hizo referencia Karina y también Damaso. Es decir, algo que quizás, digamos, nosotros literatos no estamos muy afines a darle crédito, que es el valor de la legislación en el derecho. El enorme valor que tiene el tema de la legislación. Nosotros lo acabamos de sufrir hace unos días, ¿verdad? Es decir, nos enfrentamos a una situación bastante inédita, que fue la de convocar a una población a dirimir sobre 135 artículos cuyo discurso de ley es muy complejo. Realmente fue una patriada increíble. Solo en el Uruguay se puede hacer tal avance, ¿verdad? Pensando en que una población pueda llegar a comprender acaso algo de esa legislación. Pero bueno,
nos damos cuenta que las legislaciones aportan de una manera cabal puntos de vista históricos que se resignifican y literaturas que se resignifican. Es decir, Karina lo decía al respecto de cómo se puede llegar a leer en el 2014 el asesinato de Edelmira desde el feminicidio. Una figura, digamos, que ha sido largamente debatida, incluso en el Uruguay, y por intelectuales de todo pelo y color que han estado en contra, digamos, incluso desde la izquierda o de la supuesta izquierda, al respecto de esa figura, ¿verdad? Pero como esa figura de ley posibilita una resignificación crítica e histórica y biográfica que se relaciona directamente con la noción presente que tenemos de los derechos humanos. Lo mismo, muy interesante lo que decía Dámaso, ¿verdad? Es decir, algo con lo cual los uruguayos nos identificamos, y es, nosotros no tenemos ningún tipo de legislación que avale los estudios de investigación, ya sea histórica o literaria, más allá de que en la ANI, los que tienen la fortuna de haber atravesado la burocracia que yo nunca logré hacer, puedan quizás tener cierto aval, digamos, ¿no? Para desarrollar determinados aspectos, pero cuando no existen esas legislaciones que realmente son generosas, y que en la Argentina me parece que las hay desde hace mucho tiempo, es verdad que el esfuerzo crítico, ensayístico, literario es un esfuerzo individual. Por eso es tan importante este grupo, esta revista, digamos, el aporte que, bueno, como grano de arena se le puede dar a través de SIC o de otras publicaciones a este tipo de trabajos, que si no quedan como, digamos, en la producción solitaria de sí, yo publiqué un artículo en una revista de, yo qué sé, de Chile, un artículo en la revista de Perú, pero bueno, eso no conforma lo que decía Miriam, comunidad. Nosotros necesitamos conformar comunidad, porque sin la comunidad no hay, no solamente poesía, no hay teoría, no hay pensamiento, y si no hay pensamiento no hay producción que avance, y que llegue hasta lo que necesitamos, que es la transformación en derecho y en leyes de determinadas circunstancias que consideramos injustas, o el desplazamiento de determinadas leyes que consideramos particularmente injustas en la redistribución social o en la redistribución de la riqueza, que es ante lo cual estamos en este momento enfrentados en el Uruguay. Bueno, nada, me hizo reflexionar un poco en este aspecto las ponencias de hoy. Les agradezco muchísimo porque ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias, Luis. Edith. Bueno, buenas noches a todos, a los uruguayos que nos vemos poco a mediados de la pandemia, pero con los cuales a veces hablo bastante, y a mis compañeros de equipo, a la líder del equipo Miriam, que siempre nos está enseñando a todos, pero más nos enseñan en relaciones y en vínculos que en ninguna otra cosa. Y felicitaciones a los que escribieron en la revista, a la organización de la revista, a Gabriela, que para mí es siempre alguien que hace y marca caminos en trabajo literario, y que yo considero que la revista ha sido un verdadero dossier en el sentido estricto que se habla cuando una publicación toma una característica formal y la trabaja a fondo. Así que en ese sentido me parece que hay que destacar ese aspecto, un poco lo que estaba diciendo Luis, de que no es un desperdigarse de artículos que tratan un tema, sino que justamente al revés, una profundización de un tema con una serie de artículos, y que eso es un aspecto muy interesante. También quiero marcar algo que los uruguayos obviamente lo sabemos, no sé los que no son uruguayos si lo tienen tan presente, que es la revista de una asociación profesional de educadores, y que ese tema haya sido una centralidad en un momento que lo trajo Luis por suerte, porque yo dije, ahora lo llevan a estirar otra vez Edith con la política, así que gracias Luis,
pero en un momento de contexto de un debate político fuertísimo, que bueno, ayer laudamos de alguna manera, como decía Luis, solo esa quijotesca actitud política de los uruguayos nos lleva a pedirle a la población que reflexione sobre 135 artículos de una ley confusa, gigantesca, bueno, todas las características que tiene, pero que sí nos llevó sobre todo a la gente que trabaja en educación, porque casi todos los artículos de educación estaban cuestionados, a plantearnos una revisión importante con respecto a eso. Y si hay algo que éticamente nos toca a los profesores, creo que a todos, los que yo conozco por lo menos, es ese camino que hacemos en la formación de gente y en la clase con los adolescentes del tema de los derechos humanos. Y me parece importante en otro sentido, y por ahí voy a ir por el camino de Karina, la mirada, y que algo también lo dijo Dámaso, sobre el camino femenino en el testimoniar y mostrar un lugar desde donde se puede reivindicar aspectos de los derechos humanos vistos desde la órbita de las mujeres. Y eso me parece importantísimo, incluso desde el artículo de Karina, que lo transversaliza a otros momentos de la historia, ¿no? Porque más allá de que sí, Delmira se vuelve una víctima y desde nuestra mirada y nuestra contextualización legal se vuelve un femicidio, pero de alguna manera lleva a la posibilidad de tratamiento de todos los derechos humanos, la posibilidad de Delmira de tener voz en aspectos que en esa época eran bastante en el filo de lo permitido, hasta su relación personal con la violencia de género, con una serie de cosas, y traerlos a que es una realidad también hoy que forma nuestra realidad de hoy, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la revista fue un lugar que focaliza aspectos muy importantes de los derechos humanos y de los derechos humanos de una minoría femenina que tienen un trayecto en Uruguay, que también abrió la puerta a las miradas desde otros lugares y otros países. Por lo tanto me pareció un número importantísimo de SIC. Saludo la decisión de hacer esa temática de la revista, el planteo de Gabriela, el trabajo de Gabriela, que realmente lo acompañé muy poquito, pero que reconozco que fue enorme, y el resultado. Realmente felicito a todos los que colaboraron, a todos los que trabajaron, porque para mí es un hito en el aspecto de la reflexión. No sé si me atrevo a decir de la crítica, porque hubo como una dispersión de los trabajos que capaz que considerarlos todos críticas sería como ser un poco ambicioso o empezar a discutir determinados umbrales que no me parece que sea el momento ni el lugar, pero sí en cuanto a la apertura, a la reflexión, a la presencia, a todo eso que es fundamental y que tenemos que trabajar y que para nosotros en Uruguay hoy es más fundamental que nunca, me parece. Entonces, bueno, saludar todo esto y decir, bueno, vamos a seguir peleando y seguir peleando sobre todo por la educación pública en Uruguay. La educación en todo el mundo, pero nosotros en este contexto, la educación pública en Uruguay se vuelve un tema fundamental, ¿no? Así que mi saludo, mis felicitaciones, y también el reconocimiento al equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, que también integro, que nos permite trabajar juntos. Aún en la pandemia nos podemos juntar, trabajar y apoyarnos, y eso ha sido para mí maravilloso, y solo tengo palabras de agradecimiento para Miriam, que nos lidera, y para los compañeros con los que trabajo, muchas veces codo a codo. Así que eso, y gracias Gabriela por la invitación. Bueno, gracias Edith. Yo vuelvo sobre lo que dije al principio, esto fue un trabajo en equipo, tal vez me tocó ser la cara más visible de todo esto, pero bueno, sola hubiera sido imposible, así que remarco eso, y también la apuesta de SIC y del comité editor de pensar en números temáticos, ¿no? Porque no es solo el caso de este número, sino, bueno, algo que
que se ha venido dando en los anteriores y que se va a repetir en los próximos. Así que creo que es importante, sí, esa presencia de un dossier que organice el conjunto de los trabajos. Karina, se nos está yendo un poco la hora, Sí, pero sí, dale. sí, nada más, yo sé que estamos muy apurados. Lo que pasa es que quería decirle una cosa a Luis, porque me importa demasiado como para dejarla pasar. Yo estuve en contra de que el feminicidio tuviera una versión judicial y que agravara las penas. Estoy siempre en contra de que la solución sea un agravamiento de penas, y me parece que es un tema central, importantísimo, y que es una gran falla de nuestras sociedades pensar que las soluciones van por ahí. Quiero decir esto porque igual hablo de feminicidio porque los feminismos lo impusieron. Lograron, tuvieron una presencia, una fuerza, una capacidad de poder para imponer esa imagen. Estoy totalmente de acuerdo con la imagen y con el uso político de la figura de la víctima. No para nada, en que eso se traduzca, porque hay todo un tema del sistema carcelario, del sistema judicial y de la pena, que no me parece razonable que las mujeres acudan a ese tipo de solución cuando es una solución nefasta. Realmente lo creo. Como simplemente quería decirlo, uso el término, sí, se ha impuesto, tiene un sentido político, y realmente quisiera que el sentido judicial no actuara, pero bueno, está más allá de cualquier cosa que yo pueda pensar, ¿no? Lo dejo ahí nada más, no quiero seguir demorando, pero nada, quería aclararlo, ¿no? Esto nos llevaría a la revisión Sería una de discusión otra categoría. Es un lío, por eso no sabía Sería si una no, discusión pero muy me parece ardua justo. y en varios planos a la vez, así que Sí, igual no, me está, parece muy bien que hagas esa acotación. está. Pero no ha lugar a una discusión sobre ese tema. No, para nada. Nos merecemos un descanso, creo. Bueno, Álvaro, no sé si querés cerrar vos, Sí, entonces. simplemente quería decir que qué importante es volver sobre esta cuestión de literatura y derechos humanos, cuando hace unos años, como había dicho Gabriela, APLU también había abordado este tema en otro contexto, en otro momento histórico, pero haciendo eco a lo que señalaba Luis y recién refería también Edith, cuán importante es volver para nosotros, profesores de literatura, formando parte de esta asociación, volver a pensar en esto, y sobre todo, nada es casual, ¿no? Que el último número de SIC del 21 haya abordado este tema y nos haya presentado una diversidad de abordajes del tema literatura y derechos humanos, creo que enriquece y nos lleva a pensar aún mucho más y a profundizar. Y por suerte no todo está perdido, ¿no? Ya sabemos que nuestros hermanos chilenos están transitando, bueno, nuevos horizontes y renaciendo y retejiendo la esperanza. Ojalá a nosotros nos toque prontamente también llegar a transitar por esos caminos. Y por supuesto que agradecerle a todos los colaboradores, que realmente ha sido un placer, bueno, encontrarnos hoy con todos ustedes, a pesar de que son las 2 menos 10 de la mañana aquí, y, Perdóname que y te mañana no me corte. levanto temprano, pero igual de todas maneras no deja de ser así como muy ruidoso el tema del horario, porque pienso y miro el horario de la computadora y digo, pero no, si es tempranísimo, 9 menos cuarto, pero aquí la cosa es otra. No, bueno, hoy Marcos tenía la conexión muy cortada, pero de todas maneras queríamos integrar por lo menos la invitación al próximo número, ¿no? Claro, Por claro. lo menos volver a eso que quedó como en el tintero. Bien. Le damos la palabra entonces. Está, bueno, escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí. Sí, un poco mejor, sí. Está bueno, espero que no se entrecorte como pasó. Bueno, sí, invitación al próximo número. Me invitaron a coordinar el número 31, que va a ser sobre, hace
un rato Karina Blixen hablaba del significado de los centenarios a propósito de ser un centenario. Estamos en 2022 y se cumplen 100 años del año 1922, que fue un año muy significativo, sobre todo pensando en lo que es el desarrollo histórico de las vanguardias. Ahí, no solo para las vanguardias, pero creo que principalmente para los diferentes movimientos de vanguardia. Fue un año significativo tanto para el modernismo brasileño como para las vanguardias de América del Sur. Es el año de Trilce, de César Vallejo. Es también, bueno, el año en que se publica la primera obra del estridentismo mexicano. Pero la idea es ir más allá de América Latina y también invitar a enviar artículos sobre lo que pasó en Europa. En ese año se publican El Tierra Baldía, de T.S. Eliot, por ejemplo. También en el ámbito del cine tenemos la adaptación Nosferatu de Murnau, que fue la primera versión cinematográfica de Drácula. Entonces, hay una cantidad de eventos en el mundo literario y cultural en general de gran relevancia para la historia de las vanguardias, pero no solo. Y nos parecía que era una buena ocasión para hacer un número especial sobre eso. Así que la invitación a participar en esta publicación, que ya está publicado la convocatoria, 1922 Annus Mirabilis, y bueno, estamos recibiendo, ya hemos recibido de hecho algunos artículos, y esperamos que sea un número de provecho como lo ha sido. Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias, Marcos. Buenísimo. Creo que Oscar quería decir algo. Sí, ahí abrió el No, micrófono. era eso. Era la oportunidad a Marcos de que presentara el próximo número. Era eso. Bien, buenísimo. Se escucha alguien cantar por ahí. Ah, mi hijo. Sí, mi hijo está cantando acá al lado. Muy bien, excelente. Uno de ellos, tengo... Bueno. Nos vamos entonces. Nos vamos. Dejamos un saludo, entonces. Es hora de ir despidiéndose, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, que pasen muy bien. Beso para todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un abrazo. Hermanos. Tendría que faltaba un chiste tuyo con esa cara de cura serio que estuviste toda la noche. No, tendría que socializar esa anécdota. Fantástica. Bueno, para otra.